alabanza sin cesar, entonemos al Señor, himnos mil a su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial, es la fuente de salud para el infeliz mortal. Del pecado abrumador, Él nos vino a libertar, nos ofrece salvación y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos el loor que bondoso aceptará. Mientras fuere nuestro bien este mundo pecador, ofrezcámosle con fe nuestro canto y nuestro amor. Bienvenidos todos. Damos una cordial bienvenida a Buenas todos tardes. los que nos acompañan en esta noche de miércoles de mitad de semana. Gracias a Dios porque Él nos permite reunirnos a través de aquí de las redes, a través de Facebook y a través de Zoom. Y pues todavía aún más, ¿verdad? Estoy haciendo una prueba ahorita. Ya al final ustedes van a saber si se puede también con YouTube. Que ahí los hermanos de la Victoria me dieron la idea o más bien me abrieron los ojos, ¿verdad? De que era también un medio muy, muy bueno para que se pudiera transmitir en vivo. Entonces, pues algo debemos de hacer, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí con los brazos cruzados. Y pues antes de comenzar, déjenme recordarles que el día de mañana, que comenzamos el mes de octubre, también comenzamos el programa de las 40 madrugadas o 40 días de ayuno y oración. Este programa, un programa que nos ayuda a una reconsagración y a una pues momento de estar nuevamente conectados con Dios. Pues yo les quiero invitar para que hagamos un esfuerzo de conectarnos, o si usted no puede conectarse, pues llevar el programa en su casa. Si usted tiene la oportunidad de conectarse a las 5 de la mañana, ya sea por Zoom o por el canal de Facebook, vamos a estar transmitiendo el programa de los 40 días de ayuno o 40 madrugadas, como también lo conocemos. Así que yo les invito a que se conecten y les invito a que también ustedes puedan, si no lo tienen, puedan adquirir el material. Todo es electrónico ahora. Yo les confieso que cuando leo mucho en la computadora me lloran los ojos, así que yo lo imprimí y lo perforé y lo puse en una carpeta. Así que también usted puede hacerlo si así lo desea. El material ya lo tiene la mayoría. Si no, mándenos un mensaje o a alguno de los ancianos para que lo puedan tener. El día de mañana comenzamos. Si usted no lo puede o no desea conectarse porque es muy temprano, hágalo de cualquier forma. No dejemos pasar esta oportunidad de una reconsagración a través de este programa tan bonito. A mí me gusta mucho.
es un desafío también, es un reto, el programa de las 40 madrugadas. Así que yo les invito para que el día de mañana comencemos. Y también quiero abrir la oportunidad para que si alguno de ustedes, hermanos, hermanas, les gustaría uno de las mañanas tener la participación de ustedes leer el día que toca o explicarlo o hacerlo, díganme qué día y vamos a hacer una especie de rol para que ustedes también puedan participar y no sean nada más monólogos cada mañana, ¿verdad? Sino que todos puedan participar. Así que si usted desea, igual escríbalo aquí en el chat o mándame un mensaje privado o al WhatsApp en qué día le gustaría a usted tener su participación de las 40 madrugadas, ¿verdad? Está muy bonito, yo ya lo estuve hojeando para ver cuál era la temática general y me gustó mucho, se me hizo muy parecido a uno que hubo hace unos años, que a la gente le gustó mucho, que venía en un librito chiquito así amarillo, que era 40 días de ayuno y oración. Es más o menos similar el concepto, ¿verdad? Así que yo les invito para que ustedes puedan adquirirlo. Si no lo han adquirido, es totalmente gratuito y si no, pues les invito a conectarse, ya sea por Zoom o por Facebook cada mañana. Bien, hoy es miércoles, vamos a continuar con nuestro estudio de las 28 creencias y también al final recuerden que vamos a hacer un espacio, cortamos las transmisiones, ¿verdad? Y nos quedamos solamente en Zoom para hacer un momento especial de las peticiones y agradecimientos que pudiéramos tener para ponerlo en las manos de Dios y hacer una oración especial. Pero antes de abrir la Biblia y comenzar con el estudio de esta noche, les invito para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias Señor porque tú nos das la oportunidad de tener un momento de oración, tener un momento de estudio de las 28 creencias que nos identifican, nos dan la oportunidad de saber quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí y en qué creemos. Señor, ayúdanos a que podamos entender las creencias bíblicas, que podamos adoptarlas como un estilo de vida y que podamos también nosotros velar y tener respuesta de nuestra fe siempre que se nos demande. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en esta ya noche y que bendigas el estudio, bendigas a cada uno de mis hermanos, mis amigos que están conectados a través de esta tecnología. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar. Hoy hay una de las doctrinas que identifica a los adventistas del séptimo día y esta doctrina o esta creencia es una de las también más controvertidas o controversiales, ¿verdad? En la iglesia o en el mundo, más que nada, más que en la iglesia. Ustedes quizás podrán decir, pero ¿cómo es que esto pueda ser controversial? ¿O cómo es que haya personas que pues no tengan esa creencia? Bueno, pues resulta de que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es una de las cosas que más que más división ha causado en el mundo actual, en el cristianismo, porque Cristo mismo lo dijo, que Él no vino para crear amor o dar una paz mundial, sino que vino para que pudiéramos nosotros tener una esperanza o una fe y que eso iba a generar división, iba a generar separación en el mundo. Así que
no nos extrañe, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es cómo es que la gracia de Dios nos ha revelado el propósito de Dios. Ustedes conocen en San Juan 3:16 que Dios dijo que Él había amado de tal forma al mundo que había enviado a su Hijo. Y esa gracia es una revelación de que toda la deidad, es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se unen para hacer algo por nosotros. Eso es la gracia. Es la obra de Dios de querer salvarnos a pesar de cualquier cosa, a pesar de nosotros, con nosotros, y que eso es una iniciativa divina. Es decir, el que seamos salvos nunca ha dependido ni ha sido porque nosotros querramos. Mucha gente dice, es que cuando yo me entregué a Dios o cuando yo decidí hacer un cambio, decidí dejar esto, decidí dejar el otro. Sin embargo, la escritura es bien clara. Dios es el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Dios es el que toma la iniciativa de ir adelante, de tomar riesgos por causa de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios es el que empezó a pasearse y a buscarlos en el jardín del Edén, mientras que el ser humano no quería ver a Dios. ¿Recuerdan qué estaba haciendo Adán y Eva? Estaban escondidos de Dios, no querían ver a Dios. Sin embargo, Dios en ese momento de pecado les revela el plan de la salvación que vimos el viernes, donde en Génesis 3:15 le dice, y enviaré a tu simiente que aplastará a la cabeza de la serpiente, aplastará a la serpiente. La gracia es iniciativa. Ahora, hay dos palabras que a veces parecen que son contrarias, que se contraponen. Una es gracia y otra es justicia. Y esto parece que cuando hablamos de Jesús, hablamos de su vida, de su muerte, parece que están peleadas. Y algunos dicen, es que Jesús vino a establecer el reino de la gracia. Y ese Dios justo que busca hacer justicia parece incompatible. Pero miren, Cristo nos mostró que la justicia es una parte importantísima y es una parte que no se puede divorciar de Cristo y de su vida. Tan es así que la justicia lo hizo morir en la cruz del Calvario. Ahí viene la pregunta, ¿qué debe hacer el ser humano? ¿Qué debe hacer Dios? ¿Perdonar o castigar? Dios es misericordioso, pero Él no puede perdonar al que se aferra al pecado, porque el perdón tiene un propósito. Es decir, el perdón no es solamente porque Dios quiera darlo, sino que tiene un propósito para cuando Él lo da al ser humano. ¿Qué dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Es decir, Dios desea transformar al pecado. Por eso es que la gracia de Cristo se contrapone o algunos piensan que se contrapone, pero es igual y forma parte del carácter de Dios al mismo modo que la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Será que es otro Dios diferente, iracundo, enojón? No, la ira de Dios es a lo que la Biblia le llama cuando Dios siente un rechazo por el pecado. Y ese rechazo, cuando nosotros hacemos pecado y deliberadamente, con alevosía, vamos a decirlo así, nos rebelamos delante de Dios, provoca la ira de Dios. Y es una reacción.
porque la santidad de Dios no permite que Él esté cerca del pecado. Por eso Él nos da de su gracia. Pero cuando una persona se aferra al pecado, y aunque Él sabe lo que es pecado, y Él sabe lo que está mal, pero se aferra a Él, Dios no puede hacer más por Él. Por eso, aún la misma respuesta a la salvación del ser humano no está originada en los seres humanos. Es más, la fe no es algo que nosotros tengamos. La fe es don de Dios. El arrepentimiento, es más, el arrepentimiento viene de Dios, no viene de nosotros. Si ustedes son cuidadosos, por ejemplo, y leen en Hechos, capítulo 5, lo voy a leer para ustedes, versículo 31. Dice la escritura, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento o de quién viene? Viene de Cristo. Ni siquiera viene de nosotros. Es decir, la gracia, el perdón, el arrepentimiento, la fe y la salvación, todos son un paquete completo que es la gracia de Dios que viene a salvarnos. Por eso es que Dios no puede resistir a una persona que constantemente lo está rechazando. Y cuando nosotros constantemente rechazamos a Dios, llega el momento en que Él ya no puede hacer por nosotros nada, no puede hacer nada por nosotros. Por eso la Escritura dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recibe, acepta la gracia, recibe el perdón, acepta el arrepentimiento que Dios te ofrece. Ahora, Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, hizo algo que se le llama el ministerio de la reconciliación. Según 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Por qué estaba reconciliando? Primero, nosotros sabemos que el pecado causó una división, causó una separación entre Dios y el hombre, rompió la relación. Dice Romanos, incluso capítulo 5, verso 10, que tú y yo éramos enemigos de Dios. Imagínense, enemigos de Dios. Estábamos condenados a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces nosotros, el mundo entero, estábamos condenados a una muerte eterna. Y Cristo entonces vino a reconciliarnos. Ahora, la reconciliación que Dios obró no solamente es una reconciliación en el momento de la cruz. La reconciliación, que Dios obró va no solamente en el momento, sino cuando esa sangre se ministra. El ejemplo del santuario es el siguiente. El cordero era sacrificado en el altar, pero el altar del sacrificio, ¿dónde estaba? Estaba afuera del santuario. El sacerdote en el atrio, mejor dicho, en el atrio del santuario. El sacerdote entraba al lugar santo y entonces la sangre la tomaba y la esparcía hacia el velo. Y eso era una administración de que el pecado era perdonado. Y una vez al año, el sacerdote entraba con otro sacrificio que era por todo el pueblo, el día de la expiación, y entraba hasta lo más profundo, es decir, el lugar santísimo, y ministraba una vez más. Ese ministerio de reconciliación de Cristo está ejemplificado en ese simbolismo del santuario. Y no solamente Cristo nos reconcilió en la cruz, sino que también nos está reconciliando hoy en el santuario celestial, porque nosotros seguimos pecando. La humanidad no dejó de pecar en la cruz.
No es que a partir de la cruz todos fuimos salvos. Es más, no es que al momento de bautizarnos somos salvos. Sí somos salvos, pero la realidad, la triste realidad es que volvemos a pecar. Pero si volvemos a pecar, dice la Biblia, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que está intercediendo, es decir, está ministrando para que esos pecados que tú cometes diariamente, esos pecados que tú haces todos los días, no se te cuenten. Y ahorita vamos a ver más ampliamente esto. Por eso el ministerio de la reconciliación no solamente fue un momento en la cruz, sino que es un momento que continúa después de la cruz, en el momento del santuario celestial. Entonces el sacrificio en la cruz del Calvario marca el punto donde la gente, un punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. Es decir, Dios decide reconciliar a la humanidad consigo mismo en la cruz del Calvario, a pesar de que hay un momento hay un registro, dice la Biblia, incluso en el cielo, donde se anotan nuestros pecados, pero Dios no nos los anota, los pasa por alto porque estamos reconciliados. Claro, si nosotros aceptamos cada día el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? ¿Por qué es necesario que Cristo debía morir en la cruz del Calvario? ¿Qué lo hacía? ¿Qué hacía eso? Yo sé que muchas veces hemos escuchado y decimos, ¿por qué? Si dice la ley. Bueno, para que una persona tenga una capacidad moral de corregir, tiene que tener principios firmes. Un padre no le puede decir a su hijo, no bebas alcohol si él está bebiendo alcohol en ese momento. Él tiene que dejar el alcohol para decir, tú también hazlo. Por lo mismo, Cristo, Dios, no podía tener una capacidad moral de decir que es justo, de que es santo, si no demostraba la consecuencia de los pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Se necesitaba una muerte suficientemente poderosa para que esa muerte fuera capaz de salvar de la muerte a toda la humanidad. Por eso es que no podía morir el mismo Pedro, no podía morir uno de los apóstoles, no podía morir uno de los ángeles, tenía que ser Jesús. Era una necesidad legal y moral. Por lo tanto, en la cruz nosotros vemos una demostración tanto del amor de Dios, que es lo que siempre decimos, ¿verdad? Es el amor de Dios, pero es una demostración de la justicia de Dios. Él mostró que es justo y que Él cumplió la ley, no solamente los mandamientos. A veces decimos, Jesús cumplió la ley porque iba a la iglesia en sábado, porque respetaba a sus padres, porque guardaba los 10 mandamientos, sí, pero también cumplió la ley en el amplio sentido de que el pecado merece la muerte. Y él cumplió esa sentencia de muerte que era nuestra sentencia de muerte eterna. Cuando Cristo muere en la cruz, él muere lo que se le llama la segunda muerte. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ustedes eso o qué significa? Le voy a explicar. La segunda muerte es la muerte que va a suceder con toda aquella persona que no acepte a Cristo, y cuando Jesús venga, los santos se vayan al cielo con él, y los que no lo acepten van a morir ahora sí eternamente, y ya no va a haber oportunidad. Los que murieron creyendo en Jesús van a resucitar en ese momento, pero los que no, y los que no creyeron, van a morir eternamente. ¿Y por qué los santos no van a morir eternamente? Porque esa muerte eterna Jesús la murió en la cruz del Calvario, demostrando que Él pagó la muerte eterna que tú y yo, los que amamos y creemos en Jesús, merecíamos. Por eso es que la cruz del Calvario nos muestra no solo el amor, sino también la justicia de Cristo. El sacrificio de Cristo complace a Dios,
quitó la barrera que existía entre Dios y el hombre, porque Cristo cargó con la ira de Dios, cargó también con la consecuencia del pecado. A través de Cristo, la ira de Dios no llega a nosotros, sino que llega solo el amor, porque Él la cargó. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el pecado del mundo, toda la ira de Dios estaba cargando sobre Él, y Él la llevaba por amor a nosotros, pero también por la justicia que Él mismo practicaba. Por eso es que nosotros podemos ver que Jesús fue el portador vicario del pecado, es decir, el que ocupó. Vicario significa que ocupa el lugar de alguien más. Él ocupó el lugar de nosotros. Y como cuando iban al templo, llevaban un corderito, y entonces el sacerdote le decía al que llevaba el corderito, pon tus manos sobre la cabeza del corderito, en símbolo de que tus pecados ahora se los transfieres a este cordero, y por lo tanto este cordero es digno de muerte. Y entonces degollaban al cordero sobre el altar y luego lo quemaban en holocausto. Así Cristo fue el portador de nuestros pecados. Por eso la Biblia le llama el Cordero de Dios, que quita de nuestros pecados, para que así nosotros podamos ser limpios. Tú puedes ser limpio de todos tus pecados si aceptas a Cristo en tu corazón, si lo amas, si lo buscas. Él está cercano a ti. Tú lo puedes encontrar. Basta con que te arrodilles ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, aquí estoy. Dime qué debo de hacer. Y Cristo está listo para amarte, para hacer tu todo, para borrar el pecado de tu vida y para hacer una nueva vida, si tú estás dispuesto a hacerlo. Dice la Escritura que crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, dijo David. Ora a Dios y dile eso. Crea, oh Dios, un nuevo corazón en mí. ¿Cuál es el papel de la sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar la sangre? La sangre, pues ustedes saben, como lo hemos estado diciendo, en el santuario, era una ceremonia que se llevaba a cabo, y la sangre dice que era la vida. Por medio de la sangre, Jesús estaba dando un momento de purificación y un momento de reconciliación. Su sangre sustituye la nuestra, y por su sangre nosotros somos curados, dice la Escritura. Por eso, por medio de Jesús, Él dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios ganó tu vida por medio de su sangre. ¿Sabe que nosotros somos de Dios? Porque Él nos creó y porque Él nos redimió en la cruz del Calvario. Pero Dios nos ama tanto que Él no exige nuestra vida, sino que la pide. Y aquel que está dispuesto a responder y decirle, está bien, Señor, acepto tu sacrificio, acepto tus normas, acepto tu amor, te doy mi vida, entonces Dios lo acepta. Pero realmente siempre fuimos de Él. Pero Dios a nadie obliga. Dios espera que tú lo ames así como Él te ama a ti. ¿Qué logró? ¿Qué logró ese rescate? Pues logró que somos de Él, que somos comprados por precio. Sin embargo, Él aún así nos da la oportunidad de amarlo si es que nosotros queremos. Cristo también hizo que la rebelión que había iniciado a través del pecado de Adán y Eva, la condenación y la muerte, que todo eso se invirtiera y que ahora el ser humano tuviera la oportunidad de recibir vida eterna. Tú puedes recibir vida eterna a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Tú puedes recibir el don de la vida eterna si aceptas esa vida y ese sacrificio de Cristo. Por eso es que Cristo vino no solamente para salvarnos, y no solamente Él vino y murió, sino que también dio su vida.
Y la vida de Cristo es un ejemplo de cómo debemos de vivir. No solamente la muerte de Cristo, sino que también su vida es necesaria y contribuye a nuestra salvación. Por eso no solamente basta con que nosotros digamos, creo en que Jesús murió, sino que también debo decir, creo en la vida que Jesús vivió y quiero vivir esa vida. Quiero ser como Jesús. Quiero que Él sea mi ejemplo en todo. Y el primer ejemplo que Jesús nos puso es que antes de todo, Él necesitó la unción del Espíritu Santo a través del bautismo. Y fue, dice, y descendió al río Jordán, se sumergió en el río para recibir la unción a través del bautismo y a través del Espíritu Santo. Y entonces Él demostró que Él podía someterse, así como nosotros podemos someternos a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Jesús vivió una vida pura, santa. Jesús vivió siempre confiando en Dios y Él nos dio de su carácter. Y esa vida que Jesús vivió es lo que Él nos quiere dar. Isaías 61 es un claro ejemplo de lo que Jesús nos quiere dar. 61:10 lo voy a leer también para ustedes. Dice mi Biblia, en gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Vean, Dios nos rodea, Jesús nos pone su manto de justicia. Porque ante Dios, si usted va y se presenta delante de Dios, dígame, ¿quién de nosotros es perfecto para ser capaz de estar delante de Dios? La Biblia dice que nuestra vestimenta son como trapos inmundos, que son los intentos humanos de producir una justicia. Cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. ¿Ustedes creen que vamos a convencer a Dios de que realmente somos buenos? ¿Ustedes creen que realmente somos buenos? Nadie tiene la capacidad de ser tan bueno como Cristo es. Pero Cristo nos concede a aquel que se acerca a Él y que lo busca en su perfecto amor, le pone su manto que lo cubre. Y entonces ese manto es la obra de justicia de Cristo, es la vida que Él vivió. Por eso mucha gente se pregunta, ¿y cómo voy a yo ser bueno? ¿Cómo voy a guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios? No se puede. No, Cristo ya lo vivió por ti. Solamente necesitas meterte en el manto de justicia de Cristo y cuando vas delante de Dios, entonces nosotros, dice Jesús, oraréis así. ¿Y qué? ¿Y cómo debíamos de orar? Debíamos de orar en el nombre de Cristo, porque Él es la autoridad que nos presenta justos y santos delante de Dios. La vida que Él nos dio es una vida modelo que nos indica cómo nosotros debemos de vivir y que nos ayuda a la misma vez su vida a vivir de esa forma. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y en adelante, dice, lo voy a leer también para ustedes. Dice, porque para esto fuiste llamados. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, al que juzga justamente. El ejemplo de vida es Cristo. El ejemplo de vida no es un líder religioso, no es un hermano de la iglesia, no es un hombre muy bueno. El ejemplo es Jesús. Y la comparación que nosotros debemos hacer es con Jesús. Porque cuando tú te comparas con una persona, puede ser que seas mejor que él. Pero cuando tú te comparas con Cristo, entonces no hay oportunidad para nosotros. No hay salvación para cada uno. Por eso es que eso nos da la sensación de que necesitamos a Cristo. Mucha gente dice, no necesito a Dios, no necesito a Cristo. Y eso es porque piensan que siendo mejor que el vecino, siendo mejor que el otro hermano que va a la iglesia, siendo mejor que el pastor, siendo mejor que el sacerdote, puede ser que alcancemos el cielo. Sin embargo, nuestro modelo es Cristo.
Cuando nosotros vemos la santidad de la vida de Cristo, entonces decimos realmente necesito que Él, que Cristo, venga y viva su vida en mi vida para que yo pueda realmente ser lo que yo debo de ser. Y esa debe de ser tu oración. Cristo, ven y vive tu vida en mi vida. Quisiera ir terminando con la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo ahora, pues es el último momento, es el último paso de su ministerio, porque Él resucitó, realizó la expiación en la cruz, pero el sacrificio todavía necesita que Él interceda por nosotros en el cielo. Cuando Él entonces entra en el cielo, Él vindica, es decir, pone en el lugar donde debe de estar la ley de Dios, porque ahora vemos que el perfecto sacrificio expiatorio de Cristo nos habla de la justicia, de la bondad de Dios, de su carácter de Dios, porque ahora cuando usted voltea a ver la vida de Cristo, toda persona dice, realmente Dios es bueno, realmente Dios es bondadoso, Jesús es justo, Jesús es amoroso, porque la vida de Jesús ahora queda como una señal de eso. Pero también nos muestra ahora la resurrección de Cristo, cuán inútiles son nuestras obras para salvar. Qué inútiles somos nosotros para salvarnos. No hay esfuerzo humano que nos salve. No podemos salvarnos a través de las obras de la ley. Solamente a través de la vida de Cristo, a través del amor de Cristo, es que podemos salvarnos. Solamente a través de la relación que nosotros tenemos con Dios. Es la relación entre Dios y el pecador la que hace que nosotros estemos en una inercia, en un equipo de salvación, y es la que nos hace tener el temor por Dios. Por eso es que debemos buscar esa relación con Cristo, para que su vida, su muerte, su resurrección sea una parte fundamental de nosotros. Y por último, el que Cristo haya resucitado y esté pronto a venir, nos debe impulsar a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó a los demás. Si usted realmente cree que Cristo está muy pronto a venir, que Él vivió, murió por nosotros, resucitó, se fue al cielo y está pronto a venir, lo menos que podemos hacer es predicar su obra, estar predicando su mensaje, estar atento a lo que Cristo tiene para nosotros. Por eso yo te invito a que si tú crees en Cristo, entregues su vida a Él, que le pidas que te cubra con su manto de justicia, pero que sobre todo prediques de su amor, compartas el Evangelio con los demás. Voy a invitarte a que si le quieres decir a Dios que reciba tu vida porque es de Él, pero decides entregársela una vez más, hoy, ores junto conmigo en este momento. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, Señor, gracias por tu grande amor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque nos amas a pesar de todo, Señor, porque tú estás a nuestro lado y quieres que vivamos una vida santa y feliz, pero sobre todo quieres llevarnos contigo al reino de los cielos. Por eso, Padre, recibe nuestra vida una vez más. Nosotros nos alejamos de ti, nosotros pecamos, Señor, pero cubre nuestros pecados con tu manto de justicia. Y al hacerlo, Señor, ten piedad de nosotros. Quédate a nuestro lado esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.